tardes. Aquí está mi video expositivo sobre las atribuciones, estructura y funcionamiento de los poderes judiciales federales y locales en México, así como sobre la justicia administrativa como federal, tanto local. En primera instancia, vamos a comenzar con la parte que habla de la estructura del Poder Judicial de la Federación. Por una parte, tenemos que existen dos tipos de tribunales, los de tipo federal y los de tipo local. Empezaremos con los federales. Como tal, hay una subdivisión después de que existen los tribunales federales en que son o formalmente judiciales o formalmente administrativos. En primera instancia, los judiciales conocen de justicia federal ordinaria. Esto quiere decir que conocen de derecho mercantil, de penal, laboral, contencioso y de tratados, así como de los de justicia constitucional y convencional, que al revisar todos los poderes públicos realizan actos apegados a la Constitución Federal y a los tratados internacionales. En lo que respecta a los administrativos, son tribunales, ahora sí como redundante, administrativos o Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tribunales agrarios. Para que podamos entender cómo se integra el Poder Judicial de la Federación, podemos observar cómo se divide en dos, ¿no? O sea, por una parte tienes a los poderes rectores y a los tribunales y juzgados. Por una parte vamos a ver cómo se integra y qué es lo que, para lo que funcionan todos los que son los poderes rectores, que son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el antiguo TRIFE, y el Consejo de la Judicatura Federal. Y en otras diapositivas, después de que hayamos visto toda la estructura de estos tres poderes rectores, vamos a ver lo que son los tribunales y juzgados, que se dividen en tres también: tribunales colegiados de circuito, tribunales colegiados de apelación de circuito y juzgados del distrito. En primera instancia, como lo habíamos mencionado, vamos a hablar sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En primera instancia, su conformación está conformada por 11 ministros, propuestos todos por el presidente de la República y elegidos para ocupar su cargo por 15 años por el Senado. Por ejemplo, en este caso, el presidente que le tocaría renovar la Suprema Corte de Justicia propone algunos nombres y en caso de que el Senado los apruebe, ya son electos para estos 15 años. Obviamente, como todo, de poder haber un presidente que en este caso es elegido para un término de 4 años y solamente es elegido por sus pares. No puede ser elegido ni por el presidente de la República, ni por la Cámara de Diputados, ni por los senadores, sino por sus pares. Tenemos también cuáles, por ejemplo, cuáles son los plenos y salas, ¿no? En primera instancia, funciona en pleno o en salas. Obviamente, existen dos salas, integradas a su vez, cada una por 5 ministros, entre quienes no se encuentra el presidente de la Suprema Corte. En la primera sala se tratan asuntos civiles y penales, y en la segunda sala administrativos y laborales. Sobre las atribuciones que tiene la Suprema Corte de Justicia, tenemos conocer del juicio de amparo, resolver controversias constitucionales, que las vamos a ver más adelante, resolver acciones de inconstitucionalidad, determinar la constitucionalidad de consultas populares, por ejemplo, la que pasó en 2021 o 2020, cuando se habló acerca de la revocación de mandato o de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Establecer jurisprudencia, dictar precedentes jurisdiccionales, ejercer la facultad de atracción, emitir acuerdos generales y declaratoria general inconstitucional. No son todas las atribuciones que tienen, sino son las más importantes que ejerce este poder rector. Ya en otra instancia tenemos a lo que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos que ese es el máximo tribunal en materia electoral, salvo en materia de posible inconstitucionalidad de leyes electorales. Por ejemplo, en este tribunal se me viene, o en este poder rector, se me viene, por ejemplo, lo que pasó aquí en Puebla con las elecciones del 2018, cuando se habló acerca de que cómo se iba a resolver acerca de las posibles irregularidades que hubo en el proceso electoral, cuando estuvo tanto Marta Erika Alonso por la parte del Frente Amplio por México y la coalición de Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, ¿no? Y fue este poder quien resolvió que la victoria, que las diferentes irregularidades no determinaban el resultado de la elección, ¿no? Ese sería un claro ejemplo de alguna, por ejemplo, de que es en materia electoral, ¿no? Sin embargo, no se podrían meter, por ejemplo, leyes electorales, ¿no? Como podría ser una reforma electoral, ¿no? Y hablando de la integración, tenemos que pues, es una sala integrada por 7 magistrados y tiene una sala superior y salas regionales. En la segunda tiene un presidente elegido por sus pares que ejerce la presidencia durante 4 años. La misma forma en la que se elige, por ejemplo, el anterior que era el de Justicia de la Nación. En otra instancia tenemos el Consejo de la Judicatura Federal. Por una parte, la integración la tenemos que está conformada por 7 integrantes que funge para gobernar y administrar la judicatura, que no forma parte ni de la Suprema Corte ni del Tribunal Electoral. Su presidente, por ejemplo, aquí, como no entra en ninguna de las dos salas que habíamos mencionado en las que se conforman los 11 ministros, aquí entra que su presidente es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las funciones que tiene este Consejo de la Judicatura, o sea, administra, vigila y disciplina el Poder Judicial de la Federación y quienes forman parte de la carrera judicial. A saber, o sea, estamos hablando de magistrados, jueces, secretarios, actuarios y oficiales. Por ejemplo, este consejo está a cargo de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Federación y puede concentrar órganos jurisdiccionales para que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos. También esta función la tiene la Comisión de Derechos Humanos. En tercera instancia, por ejemplo, tenemos, ya habíamos hablado de cuáles son los tribunales rectores, ahora vamos a hablar de los tribunales locales. Por una parte, por ejemplo, estos se dividen en los formalmente judiciales y los formalmente administrativos. Los que hablan de formalmente a los judiciales son los que conocen de justicia local ordinaria. Esto quiere decir que es derecho civil, familiar, penal y mercantil concurrente. Los que son formalmente administrativos son tribunales administrativos locales. Sobre respecto, por ejemplo, cómo se divide, cómo está conformado, por ejemplo, el Poder Judicial local. Esto depende de cada constitución. Por ejemplo, no es lo mismo que pasa en Puebla a lo que pasa en Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz. Esto depende de cada constitución local. Pero en términos generales, así es la forma en la que se divide los poderes judiciales locales de cada estado. Por ejemplo, en primera instancia tenemos que hay un tribunal o sala superior. Esto es de apelación, integrada por magistrados, de los cuales uno es el presidente, usualmente elegido por sus pares. Eso de usualmente quiere decir que pues, no todos los estados son elegidos por los mismos magistrados que ya fueron electos, como por ejemplo sucede en los anteriores poderes, que era la Suprema Corte y el Tribunal Electoral. En segunda instancia tenemos los juzgados ordinarios. De primera instancia son los que conocen de forma mixta o especializada. En tercer lugar tenemos los consejos de la judicatura locales. Esos son los que se encargan de su gobierno y administración, así como de la carrera y escuela judicial. Usualmente el presidente de la sala superior es el presidente de dicho consejo. Eso es lo mismo que hablábamos de la Consejetura Federal, el anterior diapositiva, que era Consejo de la Judicatura Federal, que al igual en la cual, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte es el presidente de este mismo Consejo de la Judicatura. En términos, así ya, o sea, en términos generales, eso también se cumple al nivel local. Ya pasamos a otro tema, ya vimos cuál es la estructura de los diferentes poderes judiciales federales y locales en México, y ahora vamos a hablar acerca de los controles de constitucional y convencional. Por ejemplo, esto quiere decir, estos son como temas más históricos. Por ejemplo, vamos a empezar. En un principio, si cada poder debe ser responsable de su actuación, se debió resolver qué poder tiene la última palabra, más allá del poder constituyente permanente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el saber
o sea, por ejemplo, tenemos los tres poderes en México, ¿no? Lo que son poder judicial, el legislativo y el federal, ¿no? O sea, ya el ejecutivo, ¿no? Estos tres poderes es como que quién va a ver, o sea, quién va a procurar que estos tres o cualquiera de estos tres se porte bien. O sea, casi cuál es el que va a regañar a los demás en caso de que uno no cumpla con la Constitución. Continuando, es decir, dentro de los poderes públicos constituidos, los que ya mencionamos, para decidir quién de ellos es el que iba a decidir si cada uno de ellos se apega o no a lo que den en cada caso de la Constitución federal. Por ejemplo, tenemos que en Estados Unidos se resolvió con el famoso caso de Marbury contra Madison dentro de un proceso judicial abordado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos y resuelto en 1803. Ese juez, también famoso, determinó que la Corte Suprema era el arbitrio final de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Lo mismo que sucede en México, ¿no? Cuando uno de estos tres poderes que ya mencionamos pues hace una irregularidad o algo inconstitucional, la última palabra la va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En Estados Unidos es la misma lógica. Por ejemplo, tenemos que, a través de este juicio que hubo entre Madison y Marbury, el Tribunal Constitucional y Convencional, ese caso estableció que el poder público que se revisa a sí mismo y a los demás para ver si cumplen o no con la Constitución, o sea, por ejemplo, si recurren a términos de inconstitucionalidad y los tratados internacionales, es el poder judicial. De esta manera podemos ver en esta tabla cómo se divide el cumplimiento del orden constitucional. Por una parte tienes a los tres poderes por abajo, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y por otra parte tienes el órgano o el tribunal de control, que en este caso en México es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, por ejemplo, en dado caso, en algunos países, por ejemplo, son los tribunales federales, que parte del poder judicial. Por ejemplo, en México, esto, desde el inicio de la independencia, de manera progresiva, se hicieron dos cosas. La primera cosa que se hizo fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el Tribunal Constitucional y Convencional. En segunda instancia, tenemos que se quitó a los tribunales y juzgados estatales cualquier facultad para fungir como órganos revisores de la constitucional y la convencionalidad. Hoy, de todos estos dos, que ya no tienen como tanto actualidad, lo único que quedó de todo esto fue el llamado control difuso, que lo vamos a ver a continuación. El control difuso es un supuesto en el cual los tribunales locales en México pueden conocer de la constitucionalidad, pero con relación a sus leyes y normas locales. Esto, por ejemplo, lo vemos en el artículo 133 de la Constitución mexicana, que dice así: los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de que las disposiciones en contrario que pueda haber en constituciones o leyes de las entidades federativas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nadie, o sea, como en esta tabla que mostramos, no va a haber nada arriba de la Constitución mexicana, ¿no? O sea, por ejemplo, si un gobernador o una legislatura local promueve algo que va contra la Constitución, la misma Suprema Corte de Justicia puede recurrir al control difuso. Ok, no, hay una jerarquía. Por una parte tenemos primero la Constitución mexicana y en segunda instancia tenemos a las diferentes constituciones locales. Por ejemplo, la única forma en la que hay algo arriba de la Constitución ya se resolvió en 2013, 2014, donde la única forma en que algo esté por arriba de la Constitución es en derechos humanos, o sea, en los tratados internacionales únicamente. Es la única excepción en la cual algún tratado o alguna ley está por arriba de la Constitución en relación a derechos humanos y de tratados internacionales. Pues ahora sí, como lo vimos en anteriores diapositivas, ahora sí vamos a ver qué es una controversia constitucional. Por una parte, ¿qué es, quién y cómo? ¿Qué es? Es el juicio que resuelve la Corte con uno de los poderes de órganos autónomos o niveles de gobierno consideran que una norma actúa omisión invade en su esfera de competencia, vulnerando el orden constitucional. Pueden promoverla los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los estados. Por ejemplo, ahora sí vamos a lo de quién, ¿no? O sea, que va complementando. O sea, por ejemplo, lo pueden promover los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los estados. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, poderes ejecutivos locales, un gobernador, legislativo, un congreso local y un poder judicial, pues un poder judicial local, ¿no? Los municipios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Puebla, de San Andrés Cholula, de San Martín Texmelucan, Tehuacán, etc. El poder ejecutivo federal, estamos hablando del presidente de la República y ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y órganos constitucionales autónomos federales y estatales. ¿De qué forma? ¿Cómo? Tratándose de leyes, se resuelve el pleno de la Corte. Podrá determinar su invalidez general cuando 8 de las 11 personas ministras, estamos hablando de una mayoría no simple, sino absoluta, ministras voten por el proyecto de constitucionalidad que presente la ministra o el ministro quien se le asigne el caso. Si solo alcanza 6 votos, o sea, la mayoría simple, la que hemos mencionado, la invalidez aplicaría solamente para las partes involucradas. Cuando se trata de actos o omisiones, resuelven las salas de la Corte con el voto de 3 a las 5 ministras y ministros que la integran, a las 2 salas que ya habíamos visto en la estructura. Por una parte, por ejemplo, vamos a ver otros conceptos que van relacionados al Poder Judicial, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la acción de constitucionalidad, la declaratoria general de inconstitucionalidad y justicias concurrentes en materia civil y mercantil, que va relacionado, pero menos a lo que hemos estado viendo. Por una parte, una acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la Suprema Corte, por medio de la cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía, ley, tratado internacional, reglamento, decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si alguna constitución local va en contra del reglamento, por ejemplo, de la Carta Magna, eso es una acción de constitucionalidad, ¿no? O sea, no puede haber, o sea, en forma jerárquica y de supremacía, no puede haber nada arriba de la Constitución. Eso podría ser, por ejemplo, una violación a la Constitución. Por otra parte, tenemos que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se incluye que la Declaratoria General de la Inconstitucionalidad tiene como objetivo principal invalidar todas aquellas normas generales que vulneren lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales. De los que el Estado mexicano se aparte simple y cuando su origen derive de dos o más amparos indirectos en revisión y no se modifique el sentido de la jurisprudencia que la da origen. Estas dos son prácticamente, van totalmente conectadas, interrelacionadas. Por una parte, o sea, una parte es la acción, o sea, que ya estamos determinando que hay un acto de inconstitucionalidad, un congreso local se quiso pasar de listo y ahora lo quiere. Yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a buscar en la Constitución que esto va en contra de la Carta Magna. Por otra parte, la declaratoria ya es como el procedimiento que se sigue después de la acción de inconstitucionalidad. Por una parte, ya dejando esto de la inconstitucionalidad, tenemos las justicias concurrentes de materia civil y mercantil. Esto es del artículo 104, fracción segunda de la Constitución mexicana, que habla de que los tribunales de la Federación conocerán, en lo lógico, de todas las controversias del orden civil o mercantil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados en el Estado mexicano. Pero en lo lógico, a elección del actor, cuando solo se afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del orden común. Se refiere a los tribunales y juzgados locales, los que ya vimos en la estructuración. Sobre más conceptos del Poder Judicial, tenemos lo que es el sistema de carrera judicial, la inmovilidad judicial y las escuelas judiciales. El sistema de carrera judicial es el sistema institucional basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades, que regula el ingreso, permanencia y separación de las personas servidoras públicas del Poder Judicial, que realizan labores jurisdiccionales, así como su formación, promoción y evaluación del desempeño. Por una parte, la inmovilidad judicial se define como aquella garantía que tiene por finalidad asegurar la independencia funcional de los magistrados judiciales. En las escuelas judiciales, como podemos ver ahí, la Escuela Judicial del Estado de México o la que es la red de escuelas judiciales de los estados de la República Mexicana, se definen como organizaciones académicas encargadas de formar, capacitar y actualizar de manera profesional y especializada a los miembros de la judicatura o a quienes aspiren a hacerlo.
Algo importante que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si uno quiere ser un servidor público o quiere entrar a la carrera judicial, o sea, servicio público que nos hablamos, si tú quieres ser diputado local, diputado federal, senador, gobernador, presidente municipal, presidente de la república, cualquier cargo que esté directamente en relación al servicio público de la ciudadanía, debe de respetar estos principios constitucionales. Tenemos que son cuatro: el 109, el 14, el 16 y el 103. En orden sería el 14, 16, 109 y 103. En primer lugar, los servidores públicos están sujetos a varios principios que rigen su actuación. El artículo 109, fracción tercera, dice: todos los servidores públicos están sujetos a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de conservar el desempeño de sus empleos o cargo o comisiones. Siendo así totalmente sincero, este artículo, a pesar de que puede sonar muy poético y que puede parecer que debe ser un principio que debe de gobernar cualquier persona que nos quiera gobernar, es neto muerto al final del día. ¿Cómo puedes trasladar eso en la vida real? ¿No? O sea, en la vida práctica. El 14 al 16, en segundo lugar, no pueden llevar a cabo ni actos privativos si no es a través de un juicio. Artículo 14. Ni actos de autoridad sin mandamiento escrito que funde y motive su causa o proceder. El artículo 16. Y en el último artículo, en tercer lugar, si lo hacen, están sujetos, o sea, en relación a lo anterior, si lo hacen, están sujetos a responsabilidades de carácter penal, administrativo, civil y patrimonial. El artículo 113 es así: los procedimientos para la aplicación de las sanciones a los servidores públicos se desarrollarán automáticamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta de sanciones de la misma naturaleza. Ya terminando todos estos conceptos, ya los últimos conceptos que veremos son que son la costa judicial, la instancia judicial y la absolución, ¿no? Que será absolver a la instancia. En primera instancia tenemos que la costa son aquellos gastos que son producto de un juicio, mismas que según establece el artículo 7 del Código Civil deberá de pagar la parte que pierda el juicio. O sea, en este caso tenemos que si una persona demanda a otra, o sea, si yo por ejemplo demando a Juan y yo pierdo el caso, tengo que hacerme cargo de los gastos que incurrió aquí la persona que me denunció, ¿no? O en su caso, si es favorable para mí la resolución, en ese caso, pues Juan debe de pagarme a mí los gastos que fueron por parte del juicio, ¿no? Esta se conforma según el mismo artículo de la suma que determina el tribunal que de acuerdo a la norma de aranceles aplicable debió o habría debido gastar la parte triunfadora excluyendo los gastos superfluos, innecesarios o irrelevantes. Si hubiese diversas partes vencidas en un juicio, estas repartirán la cantidad que deberán pagar a la parte vencedora. La instancia judicial, en el derecho procesal, se entiende cada uno de los grados jurisdiccionales en que se pueden conocer y resolver los diversos asuntos sometidos a los tribunales de justicia. La mayoría de los sistemas judiciales de estructura a un sistema de doble instancia. Y absolver a la instancia es cuando un pronunciamiento realizado en la sentencia, cuando ocurre una excepción procesal y se abstiene de resolver de fondo. En términos generales, esto es como la estructura para que haya un funcionamiento de los poderes judiciales y federales en México, y sobre la justicia administrativa, como la hemos visto, la federal, tanto lo local. Y pues una disculpa, mi video duró 23 minutos, casi 24, pero obviamente es porque pues, es mucha información.